Si necesita importar o exportar, confíe sus operaciones a especialistas. 30 años al servicio del comercio exterior. Pardo Rábida y Asociados SRL. Estudio Integral de Comercio Exterior y Aduanas. 11 52 72 62 00. www.estudiogpr.com.ar. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior con Marcelo Rábida y también la economía, las políticas económicas de los distintos países. Hoy Venezuela es lastimosamente una protagonista en el escenario internacional. Con nosotros hoy nos acompaña Javier Milei para explicarnos qué sucede con Venezuela. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Claudia? Es un placer estar contigo nuevamente. Encantadísima que nos acompañes. Bueno, antes que nada, ¿de qué se trata el socialismo? ¿Cómo interviene el socialismo? Mira, el socialismo básicamente es tratar de organizar la sociedad mediante mandatos coactivos. Esa es su línea de acción. Exactamente. Entonces, digamos, donde se trabaja por la fuerza, es decir, coordinar la sociedad por medio de mandatos coactivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Es igual que el populismo? No, digamos, bueno, el populismo es una variante de socialismo, ¿sí? Okay. Pero, digamos, básicamente lo que importa acá en el tema de por qué siempre falla el socialismo, ¿no? Es decir, uno tiene que entender cuál es el problema con la idea, porque acá no es un problema de las personas si son buenas, si son malas, ¿sí? Porque vos ponés a Gandhi o ponés a la Madre Teresa de Calcuta y también va a funcionar mal. Porque básicamente vos lo que necesitas es que la economía estuviera operada por Dios, porque necesitas a alguien que sea omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y como no son Dios, sí falla. Básicamente, ¿de dónde deriva ese fallo? Ese fallo deriva... Lo primero que uno tiene que entender es cómo funciona la economía de mercado. Una economía de mercado se basa en dos instituciones, fundamentalmente: los intercambios voluntarios y el dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un intercambio, ¿sí? Yo te doy un determinado bien y vos me pagás una suma de dinero, eso, digamos, aparecen estas dos instituciones y marcan un precio. Sí. Ese precio, en realidad, se convierte en una señal que se transmite al resto del sistema, ¿sí? Entonces, todos los agentes, con todo el conocimiento disperso en la sociedad que tenemos cada uno de nosotros en la cabeza, nos vamos coordinando, ¿sí?, en torno a esa señal, y se producen los ajustes. En la medida que la demanda exceda la oferta, subirán los precios, sí, y en el caso opuesto los precios caerán. Pero es un mecanismo de coordinación que coordina todo el conocimiento de la sociedad en torno a esas señales, ¿sí? Que en el fondo no es ni más ni menos que la idea de la mano invisible de Adam Smith, que cada uno, guiado por sus propios intereses, conduce al bienestar general, sí, aun cuando no lo tenía en sus planes, ¿sí? Eso es cómo funciona una economía de mercado. Cuando aparece el Estado siempre opera de un modo violento, y la violencia del Estado son de tres tipos. Está la violencia autística: vengo, te saco lo que se me da la gana y si no te gusta te mato, ¿sí? Después está la violencia binaria, por ejemplo, los impuestos: o pagás o te pego un garrotazo en la cabeza, ¿sí? O alternativamente lo que se llama la intervención triangular, por ejemplo, cuando pones precios máximos o cuando pones salarios mínimos, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que vos tenés una intervención del Estado, primero es que siempre es violenta, porque está antecedida ¿de qué? Del cobro de impuestos, porque el Estado no genera nada, o sea, genera impuestos, sí, o sea, que si no los pagás vas preso. Entonces, digamos, es un acto violento. Entonces, cada vez que interviene el Estado, genera dos tipos de daños. Genera los daños directos, que es la transacción que no puedes hacer porque el Estado no te deja, y los daños indirectos, que son las transacciones que harías a partir de la transacción que no pudiste hacer. Ejemplo, si yo te pongo restricciones sobre los dólares, querés vender tu casa, no la podés vender, ¿qué es lo que va a pasar? Al no poder hacer esa transacción, con esa plata que vos ibas a realizar, no podés hacer las otras operaciones. Entonces, ¿cuál es el elemento central, teniendo estos dos bloques, por el cual siempre falla el socialismo y siempre va a fallar, y por lo cual es un error teórico? Tiene que ver con 4 elementos. A ver. El primero es que es imposible que
alguien pueda capturar toda la información que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza y la pueda procesar. Es imposible, no existe, digamos, el órgano de control que en una cabeza pueda coordinar lo que está en la cabeza de millones de personas. Ese es el primer punto. El segundo punto, sí, tiene que ver que mucho de la información con la que nosotros trabajamos tiene que ver con el know-how, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Suponete lo siguiente, yo hablo con Michael Jordan, me da la especificación de cómo hacía para volcar la pelota en el aro de básquet. Te la paso. ¿La vas a volcar, Claudia? No, ni de casualidad. O sea, qué sé yo, lo hace Jordan. ¿No? ¿Cómo Sí. digamos? Con lo cual, ya esa información no la puede pasar al órgano rector. Pero después hay consideraciones de índole dinámica que son peores todavía. ¿Por qué? Porque el proceso de mercado es un proceso de descubrimiento. Es decir, vos armás un producto, salís y lo querés vender, pero puede que te encuentres que no tenés demanda, que los consumidores quieren otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es un proceso de descubrimiento y vos vas a estar actuando en tanto y en cuanto se va generando esa información. Con lo cual, es imposible transmitirle al órgano rector esa información porque todavía no se generó, ¿sí? Con lo cual, siempre va a llegar tarde y su acción va a ser mala, ¿sí? Y como si todo esto fuera poco, te encontrás frente a la gran contradicción del socialismo. ¿Por qué? Porque si no actúa, ¿sí? No tiene sentido de ser. Ahora, si actúa, bloquea el proceso de generación de información y no se puede hacer de la información para actuar. Entonces, digamos, ¿cuál es el verdadero sentido? Porque entonces, ¿qué es lo mejor? Que no actúe. Y si no actúa, ¿cuál es el sentido de que exista el órgano rector? Carece de su esencia. ¿Cómo Venezuela llegó a este desastre en el que está? Bueno, ¿Y se puede revertir? ¿Cómo se sale de Sí, eso? revertir se puede revertir. A ver, veamos esto. Previo a la llegada del capitalismo, la condición natural del ser humano era la pobreza. El 95% de la población del mundo vivía con menos de $1 por día. Hoy eso es el 5% de la población mundial, en una población que se multiplicó por 7 veces. Es decir, ¿cuál es la salida? La salida es liberar el mercado. Es decir, es como el milagro alemán de Erhard, ¿sí? ¿Qué hizo? Liberó el mercado. Es decir, tenés que salir del socialismo. Vos fíjate, todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso rotundo. Digo, podés comparar, no sé, la Alemania comunista contra la Alemania capitalista. Podés comparar Austria con Hungría. Podés comparar Corea del Norte contra Corea del Sur. Digo, podés comparar Cuba contra Puerto Rico. Es decir, siempre la solución capitalista llenó de bienestar a la gente y siempre la solución socialista trajo hambre, escasez. Vos fíjate lo que son las cosas. Si vos tuvieras $1.000.000, Sí. ¿a vos te faltaría papel higiénico? Obviamente que no. Bueno, a los venezolanos sí, porque tienen reservas por $1.000.000, ¿sí? Cada habitante, y les falta para comer y les falta papel higiénico y no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Sí. Porque de hecho, fíjate lo que son las cosas. Aquellas economías que son libres crecen más que el doble que las que son reprimidas. Aquellas economías que son libres tienen un PBI per cápita entre 8 y 9 veces más alto que las economías reprimidas. De hecho, los más vulnerables, o sea, el decil más bajo de la distribución, es 11 veces más rico en los países capitalistas que los países socialistas. Es más, y si con todo, o sea, y hay 25 veces menos de pobre, como si todo esto fuera poco, además la gente vive 15 años más. Entonces, digo, ¿por qué empecinarse en un sistema nefasto que lo único que ha traído es fracaso? Es decir, el socialismo en todas sus versiones ha sido un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Es un mecanismo de empobrecimiento, es un mecanismo que a los únicos que beneficia son a los que están en la poltrona. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Drástico lo tuyo. Fue realmente una clase para nosotros. Y así nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa. Muchísimas gracias por estar. Gracias a vos, Claudia. Volveremos a encontrarnos y nos vemos en nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre, aquí por Metro. Muchas gracias.